Hola amigos y amigas, en primer lugar os quería agradecer la buena acogida que tuvo el vídeo que realizamos anteriormente sobre la primera compilación de los fueros de Aragón, realizada en 1247 por el obispo Vidal de Canellas en la ciudad de Huesca, donde se celebraron cortes y por orden del rey Jaime I de Aragón. No me gusta hablar de números, pero bueno, es un vídeo que ha tenido 50.000 visitas y se ha compartido más de 300 veces. Os lo agradezco a todos, entre todos realizamos esta labor de saber algunas cosas más de nuestra tierra. Hoy os quiero hablar para formalizar ya una visión global sobre los fueros de Aragón, de estos siglos, os quería hablar del sur de Aragón, porque ¿sabíais que el sur de Aragón, concretamente la zona de Teruel y la zona de Albarracín, no se incluyó en la normativa general de los fueros de Aragón hasta 1598? ¿Sabíais que hasta 1598 Teruel y Albarracín tenían sus propios fueros al margen de los fueros generales del Reino de Aragón? ¿Y sabíais que cuando en 1598 toman la decisión de integrarse en el régimen foral aragonés, tuvo algo que ver los lamentables episodios que se vivieron en Zaragoza 7 años antes, en 1591, y que tuvieron como consecuencia la injusta ejecución de Juan de Lanuza, el Justicia? Bueno, pues vamos a verlo en un momento. Efectivamente, la zona sur de Aragón, concretamente las zonas de Teruel y de Albarracín, se guiaron por sus propios fueros hasta la fecha de 1598, cuando se incorporan al régimen general de los fueros del Reino de Aragón. ¿Y esto por qué fue así? Bueno, pues por las especiales características y por las propias necesidades del sur de Aragón en aquella época. Tened en cuenta que Teruel y Albarracín eran zonas de las que se denominaban entonces de extrema dura, es decir, zonas fronterizas y por lo tanto eran territorios pues susceptibles de mayor inestabilidad social y de mayor inseguridad. Esto requería una serie de normas específicas para tratar estas circunstancias y atraer a la población y consolidarla ahí en el territorio, a la vez que se pudiera constituir pues toda la defensa de la zona sur del Reino de Aragón. Además de ello, y ya en estos tiempos, la zona del sur de Aragón, la zona turolense, se caracterizaba demográficamente por una serie de comunidades rurales muy pequeñas. Y el desarrollo socioeconómico que permitió este fuero de Teruel y el de Albarracín pudo mejorar las cifras de población de manera sustancial. Ya veis que el problema demográfico ya existía en aquellos momentos. Todas estas características justificaban un especial tratamiento que estos fueros hacen en este territorio y se ven cosas muy curiosas, como por ejemplo la especial importancia que le daban a las murallas y a otros elementos defensivos, o a los fabricantes de ladrillos u otras profesiones relacionadas con estos aspectos. La singularidad foral turolense y de Teruel y de Albarracín es muy evidente y es muy clara, y fue desarrollándose a lo largo de los siglos hasta llegar a 1598. Finalmente, en 1598, los territorios de Teruel y de Albarracín deciden incorporarse al régimen general de los fueros de Aragón, pero aún así conservarán alguna especialidad, por ejemplo en el ámbito judicial, y se justificaba ya entonces en la excesiva lejanía que había entre estos territorios y la capital del Reino de Aragón. Evidentemente, las razones por las cuales los territorios de Teruel y de Albarracín deciden en 1598 integrarse en el sistema general de fueros de Aragón, pues responden a varios motivos, a muchos motivos. Pero algunos autores también dicen que tuvo su influencia las alteraciones ocurridas en 1591 en Zaragoza, que tuvieron como desgraciada consecuencia la injusta ejecución del Justicia Juan de Lanuza. Bueno, amigos y amigas, espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios para aprender entre todos sobre los fueros de Aragón y la historia de nuestra tierra. Os mando un abrazo a todos y esta vez permitidme que le mande también un abrazo muy afectuoso a todos nuestros amigos de Teruel, de Albarracín y del sur de Teruel, y también de todos aquellos que son originarios de Teruel y que, como dice la canción de La Bullonera, tuvieron que dejar el sitio para buscarse posibilidades de desarrollar su vida social y económica mejor en otros lugares, pero que no olviden a su tierra. Ya sabéis, Aragón despierta.